Antes de hablar de los mensajes marianos, no podemos pasar por alto el manual que escribió esa figura absolutamente extraordinaria que se llama San Luis María Grignon de Montfort. Murió en 1716. Él escribió a principios del siglo XVIII un libro, un tratado. El libro se llama Tratado de la verdadera devoción a María, de San Luis María Grignon de Montfort. En la primera parte de este tratado habla de un proyecto mariano o de un plan mariano. Es un proyecto de Dios sobre el mundo a través de la acción de la Virgen María. Y dice que mientras más la Virgen se hace presente y aparece en la historia y en la vida de la Iglesia, está más cerca la segunda venida del Señor Jesús. Esto es un dogma de fe. También dice otra cosa interesante. Las persecuciones del diablo aumentarán día a día. Prepárate para enfrentar el reino del anticristo. Son dos situaciones que caminan en paralelo. Las persecuciones del diablo que aumentan día a día hasta el advenimiento del anticristo, y del otro lado, la presencia de la Virgen María hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así lo había dicho el Montfort. También vemos que a finales del siglo XIX, el Papa León XIII, mientras decía misa normalmente en el Vaticano, se sorprendió por una visión. Al final de la misma, escribió la famosa oración a San Miguel Arcángel, que se llama también el Exorcismo Menor. Sin perder tiempo, escribió una carta a todos los obispos italianos y del mundo, pidiéndoles decir esta oración al final de cada misa festiva y semanal, todos los días y en todas las iglesias del mundo. Lo que León XIII vio en esa visión, entre otras cosas, fue la tierra que se partía en dos como una naranja, de donde los demonios salían y entraban en el mundo. Mientras Montfort había dicho que la presencia del demonio aumentaría para preparar la venida del anticristo, Papa León XIII ve esta explosión a finales del siglo pasado, es decir, a finales del siglo XIX. Pero también tenemos una visión del Montfort donde nos dice: no te preocupes, porque la victoria está escrita. La mujer ganará cuando con su talón le aplastará la cabeza al dragón infernal. Ya sabemos cómo lo hará, a través de los apóstolos de los últimos tiempos. Hay un capítulo donde Nuestra Señora dice que al final, para ganar esta batalla, preparará a personas que son llamadas apóstoles. En la última lectura de la página, donde se describen quiénes son los apóstoles de los últimos tiempos, el Montfort nos dice que están conformados por María, por orden del Altísimo, de extender su imperio sobre el de los malvados, de los idólatras y los mahometanos. El imperio de María se extenderá sobre el mundo entero, trayendo el bien. Analizando el crecimiento de la presencia y las intervenciones marianas y lo que nos pide para ser parte de su victoria, nos encontramos con varias apariciones que fueron aprobadas por la Iglesia, apariciones significativas con una cronología de acciones dictadas por Nuestra Señora para enfrentar nuestros tiempos. No estamos solos, porque si vemos bien, Nuestra Señora en los últimos siglos nos acompaña. En el primer milenio no tuvo apariciones con mensajes para la humanidad entera. Se pudiera decir que, significativamente, empezaron en 1531, cuando por medio de la tilma de Juan Diego a Guadalupe, evangelizó todo México en muy poco tiempo. Entonces comienza a aparecerse en Europa y luego hay un crecimiento en los siglos XVII, XVIII y XIX. Pero es en el siglo XX cuando empiezan las apariciones marianas a tomar un ritmo con una frecuencia exagerada. Ya no podemos seguir el ritmo de la Virgen. Aparece todo el tiempo y en todas partes. Entonces, ¿significa que estamos cerca de la segunda venida del Señor? Empecemos con la Salet, 1846. La Virgen se presenta sentada en una piedra con las manos en la cara, doblada en dos, inclinada hacia adelante. Ella está sollozando dolorosamente, está llorando en voz alta. Dos niños ven a esta señora llorando profundamente. Entonces la Virgen se levanta y denuncia la vida de la Iglesia de la época, en la Francia del 1800.
Las infracciones de los 3 primeros mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otro Dios además de mí. Santificar el nombre de Dios, no tomar el nombre de Dios en vano. Y recuerda de santificar las festividades. La Virgen nos pide de volver a respetar estos 3 mandamientos, la primicia del Dios absoluto. No hay otras deidades en la Santa Biblia sino los nombres de Jesús y el nombre de Dios. Nuestra Señora dice: si no dejan de blasfemar el nombre de Dios, las cosas andarán mal. Hoy en el mundo se siente en continuación blasfemias en contra del nombre de Jesús y de la Virgen María. Es un dolor indecible. Entonces, no nos quejemos si las cosas van mal. Sin hablar del domingo, que no viene consagrado más al Señor. Ahora más que nunca, después de la emergencia sanitaria que pasó en el mundo entero, la gente no va más a la misa. Dicen que la ven por la tele. El acto de devoción es realmente ir a misa para participar y vivir el sacrificio de Cristo. Nuestra Señora llama a un retorno a la primacía de Dios, no a la primacía del hombre. No pide actos de caridad, no pide actos de bondad, sino la primacía de Dios, de su nombre y la santificación del domingo. Este mensaje fue también recibido en la iglesia oficial de la época. Aceptaron serenamente las invitaciones marianas, tanto así que a Melania la vidente se le prohibió volver a la Salet. Es decir, salió de la Salet por orden de Amari, el obispo. Le dijo: no vuelvas, no eres bienvenida aquí. Con esto se puede decir que los enemigos de la verdad también están presentes dentro de la estructura eclesial, enemigos de verdad. Vamos ahora en el año 1858, en Lourdes. La Virgen se presenta como la Inmaculada Concepción y nos pide actos de reparación. Todos sabemos y conocemos Lourdes, pero sabemos también que la Virgen se apareció a Bernadette 18 veces. Lo que le dijo en la 8ª vez o lo que le dijo en la 15ª vez. La Virgen, por lo tanto, pide actos de reparación por los pecados cometidos contra Dios. En la Salet denuncia las cosas que andan mal. En Lourdes, 12 años después, Nuestra Señora dice lo que hay que hacer a Bernadette. Nos pide actos de penitencia y reparación. En la 9ª aparición, acercándose de rodillas, Bernadette besa la tierra en penitencia por los pecados. La Virgen le pide comer la hierba del suelo. Había muchísima gente, todos estaban allí, y vieron a la niña que iba atrás, se tiró al suelo y se comió la hierba. Acto que dejó desconcertados a todos. La Virgen pide en la 10ª aparición por 3 veces penitencia, penitencia, penitencia. Gestos concretos de penitencia, la importancia del cuerpo, la importancia de gestos visibles. Nuestra Señora en Lourdes se aparece 18 veces y por 9 veces guarda silencio y solo ora y reza el rosario, y cuando habla le dice a Bernadette: haz actos de penitencia, y al final le revela su nombre con la advocación: yo soy la Inmaculada Concepción, pureza absoluta. Pero la cima de todas las apariciones es Fátima, 1917. Hay 6 apariciones. Antes de Nuestra Señora, se les aparece el ángel de Portugal a los 3 pastorcitos y les enseña una oración de reparación por los pecados. Cuando llega Nuestra Señora el 13 de mayo de 1917, la primera pregunta que hace a los 3 niños es: ¿están dispuestos a ofrecer sacrificios por los pobres pecadores? Los pequeños aceptan, sin tener noción de lo que están haciendo. Los sacrificios que Dios quiere enviarles son por 2 razones: la reparación de los pecados y la conversión de los pecadores. Nuestra Señora dice primero lo que sucede, lo que está quebrantado, que son el primero, segundo y tercer mandamiento en la Salet. A Bernadette le pide de hacer gestos de penitencia en Lourdes, y en Fátima
la Virgen pide a los niños si están dispuestos a ofrecer su vida, es decir, ofreciendo sacrificios y sufrimientos que Dios les enviará por estas dos razones: expiación de los pecados y conversión de los pecadores. El 13 de julio de 1917, los 3 niños de Fátima ven el infierno. No lo ven dibujado en un cuaderno, lo ven con sus propios ojos. Ellos ven donde terminan las almas de los pobres pecadores. Nuestra Señora, después de hacerles ver el infierno, les dice: «Habéis visto el infierno, donde van las almas de los pobres pecadores». Muchos van al infierno porque no hay quienes se sacrifiquen y recen por ellos. En Fátima Dios nos dice que puedo hacer algo, no solamente por mí, también por los demás, y me da la tarea, por lo cual puedo bloquear esta acción. No son actos externos, no son obras de acogida, no están dando pan al hambriento. Pero para convencerlos de esto, tienen que ver el infierno. Oh, si Dios nos diera la gracia de ver el infierno esta misma noche, todos nos convertiríamos de inmediato. La gravedad de este asunto es que hoy ya no se habla de eso. Así que ver el infierno sería una bendición. San Isaac el Sirio dijo una vez: «Quien conoce sus pecados es mayor que el que ve a los ángeles». Entonces nos preguntamos: ¿preferiríamos conocer nuestros pecados o ver a los ángeles? Bien dice Isaac el Sirio, es preferible conocer nuestros pecados. A ti que me oyes, ¿cómo reaccionarías en realidad si te dijeran que puedes hacer algo al respecto, cualquier cosa, para salvar al mundo de la remisión de sus pecados? Cooperar con Nuestra Señora, a la gracia de Dios, para aclarar la guerra escatológica y vencer el anticristo. La victoria está cerca. Nuestra Señora no luchará sola. Quiere que colaboremos con ella. Así que nos pregunta: ¿quieres que todos se salven? ¿O esperar inerte que todo suceda? ¿O decir: quiero ayudar a Jesús y a la Virgen para que todos se salven? Porque decir quiero que todos se salven no cuesta nada. Colaborar con la Virgen y con Jesús para que todos se salven. Así que aquí está el valor. Puedes hacer algo grande con la penitencia y la reparación. Cooperar con la salvación del mundo. Cooperar con la segunda venida del Señor. Todo esto, la doctrina protestante lo niega. Dicen los protestantes que la obra de salvación es obra solo de Dios, solo de Jesús. Tú no puedes hacer nada por nadie. Lutero decía: peca todo lo que quieras, porque lo importante es que tengas fe en Jesús. ¿No es más importante si Jesús te dice: colabora conmigo para la salvación del mundo? Según Barsotti, Dios te hace un gran honor, no cuando Él te da algo, sino cuando te pide algo, porque así te pide que seas igual a Él. Ser igual a Él significa ver el crucifijo, significa participar por la salvación del mundo. ¿Estás dispuesto a aceptar? Vivir una vida de penitencia para la salvación del mundo, empezando por ti mismo y tu familia. Tu respuesta, si amas a los tuyos, debería ser: sí, Señor, quiero. ¿Cuántas madres y padres entre ustedes dicen: mi hijo ya no va a misa, mi hijo vive rejuntado, mi hijo aquí, mi hijo allá? Entonces, ponte al servicio de Cristo, con Cristo y para Cristo. Si me quedo inerte y sin hacer nada, seguramente los dos iremos al infierno. Pero si me decido y quiero cooperar plenamente a través de los actos de penitencia por la liberación de este hijo mío, y Nuestra Señora en Fátima nos dice que todo esto se puede hacer porque Jesús lo hizo, pagó por todos, sufrió por todos y se identificó en el acto en que reparó con el que ha pecado. Tenemos por ejemplo a Moisés. Dios le dijo a Moisés en el libro del Éxodo: estoy abrumado con esta gente, se quejan todo el tiempo. He decidido destruirlos y empezar de nuevo, con un nuevo pueblo, junto contigo, Moisés. Moisés, en lugar de aceptar la decisión de Dios, dice:
Si has decidido destruir al pueblo, destrúyeme a mí también. Estoy con la gente. Al final, Dios no destruye al pueblo, y Moisés salvó a todos. La pequeña Jacinta, a partir de ese momento en el que ve el infierno hasta su muerte, vive una vida extraordinaria y en solo 2 años hace sacrificios todo el tiempo, por lo que puede hacer una niña de tan solo 7 años. En esta foto la podemos ver con una mirada penetrante, parece un general del cuerpo del ejército, con el rosario en la mano. Ella hizo temblar al mundo espiritual. Pasó 2 años de su vida, después de las apariciones, ofreciendo cada día sacrificios continuamente. Pequeños, no es que hiciera grandes cosas, era una niña de 7 años. Como por ejemplo, cuando la prima Lucía llegaba a jugar, ella le preguntaba, ¿qué sacrificio hiciste hoy? Es decir, no lo hacía por fanatismo, sino porque Nuestra Señora había dicho que tenía el poder de salvar almas, y entonces ella quería salvar almas. Un día, después de su operación, ella estaba inclinada sobre el costado donde la habían operado. Cuando llegó la enfermera, quería girarla. La pequeña dice que no, porque así salvaba más almas. Una noche en Lisboa, en la cama del hospital, se volvió hacia la imagen de Jesús y le dijo, «Hoy, Jesús, hoy eres muy feliz, porque he sufrido mucho». Una niña de tan solo 8 años decidió que Jesús estaba feliz, porque había sufrido mucho y si sufría, salvaba almas. Es cuestión de amor. No miremos el sufrimiento, miremos el amor. Si amas, te sacrificas por las almas afidadas a ti. Deberíamos tener esa sed, esta necesidad, esta búsqueda continua de pagar por ellos para su salvación eterna. Se puede hacer, la Virgen de Fátima nos enseña esto, es la reparación de los pecadores. ¿Por qué los papas y los obispos no entienden a la Virgen? En este tiempo, en el planteamiento de esta batalla escatológica, lo que nos pide es la reparación del pecado, porque es una marea y está cubriendo el mundo entero. No es una justificación pensar o decir, yo también soy pecador, y esa tarea no me toca a mí. Seguramente Dios dará a las almas santas esta tarea. Debemos empezar a cambiar ruta y escuchar los pedidos de Nuestra Señora, y con nuestras debilidades y fragilidades, tomar nuestro rosario en la mano y orar acercándonos a los sacramentos, confesión y comunión por la salvación de nuestras almas y las de aquellos que nos fueron confiados desde el cielo. Lo que pide Nuestra Señora, la reparación es muy fácil. Jesús le reveló a la venerable Consolata Beltrón, la que inventó el saludo, Jesús María, os amo, salva almas. Jesús le dice, cada vez que dices, Jesús María, os amo, salva almas, haces reparación de 1000 blasfemias. Si el Señor nos ha dicho esas cosas a través de esta venerable, deberíamos vivirlas. ¿Cuánto sufrimiento podemos ofrecer al Señor? Podemos ofrecerle el día a día con pequeños actos que si lo hacemos con y por amor, son aceptados por Dios y sobre todo podemos colaborar con nuestro Señor y la Virgen Santísima en la salvación de las pobres almas que viven en el pecado. Otra aparición poco conocida pero muy importante son las apariciones de Bruno Cornacchiola en las Tres Fontanas, Roma, 1947. La Virgen se aparece en una cueva, donde normalmente de noche se hacían cosas innombrables. También es un vertedero de basura. No es el mejor lugar para una aparición de la Virgen, pero la Virgen fue allí, a donde está el hombre de ese tiempo, 1947. Él está sosteniendo la Biblia, y en el suelo hay una sotana y un crucifijo roto. Entonces la Virgen le dice a Bruno, ¿por qué me persigues? El hombre era un adventista, un protestante. Nuestra Señora le dice, Cornacchiola, obedece a la Iglesia inmediatamente, abandona el camino que has tomado. Luego le dice, reza el rosario. También en esta ocasión por la conversión de los pecadores. La Virgen sigue la misma línea, pero aquí le muestra la decadencia del sacerdocio con la sotana y el crucifijo roto en el suelo. Y dice,
Muchos curas dejarán la señal sacerdotal. Habrán confusiones doctrinales. Esto es en 1947. Después del Concilio Vaticano II, en 10 años desde el 1965 y el 1975, 40.000 sacerdotes dejan el sacerdocio. Tengamos en cuenta que las tres fontanas están de frente a la Basílica de San Pablo, donde San Pablo fue martirizado, el apóstol de la verdad. Aquí, la Virgen nos pide regresar a la iglesia y al rezo del Santo Rosario como reparación. Última aparición, que no es una aparición, Siracusa, 1953. En esta ocasión no hay más palabras. Son 4 días que la Virgen llora. El 29 de agosto de 1953. Dentro de la casa de Antonina Yafuso y su esposo. Nuestra Señora llora durante 4 días en una casa normal, con una familia normal, una mujer embarazada. Aquí nos detenemos a pensar en millones de embarazos interrumpidos. Por lo tanto, significa que la Virgen en ese momento no tiene más palabras para decir, pero ese lenguaje de las lágrimas, el dolor sobre la situación del mundo y acerca de la familia. Como hizo Jesús, llora por Jerusalén cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces he querido que hubieras venido a mí, pero ya es tarde. Nuestra Señora llora por la familia y por el mundo entero, porque está cayendo en el caos. La gente se dirige verso la perdición si no se arrepienten y vuelven a Dios. Para concluir, esta es la historia de las apariciones marianas, con una cierta cronología, la cual nos indica que vamos hacia un encuentro escatológico, vamos hacia un momento de abandono de la fe, vamos hacia la negación de la fe, una apostasía, vamos hacia una lucha, y Nuestra Señora hace un llamado a la Iglesia, a aquellos que a través de estos dictados son llamados a experimentar la transición hacia la segunda venida del Señor. Llegamos al punto crucial, donde el mal se ha dilagado por todas partes, considerando el hecho de que al mal se le llama bien y al bien se le llama mal. Hay que ser conscientes de que el proceso ha comenzado y terminará, y sabemos también cómo sucederá. La Virgen en la Salet, cuando habla de los apóstoles de los últimos tiempos, da un mensaje poco conocido. Fue encontrado poco más de 100 años después. Dice Nuestra Señora: hago un llamamiento urgente a los verdaderos discípulos de Dios que vive y reina. Hago un llamamiento a los imitadores de Cristo hecho hombre, al único y verdadero Salvador de los hombres. Un apelo a mis hijos, a aquellos que se han entregado a mí, para que yo pueda conducirlos a mi Hijo Jesús. Y dijo también: id a la fuente de agua viva, que han vivido en mi espíritu. Hago un llamamiento a los apóstoles de estos últimos tiempos, discípulos fieles de Jesucristo, que viven en el desprecio del mundo, en pobreza y humildad, en unión con Dios, en el sufrimiento y sobre todo desconocidos para el mundo. Es hora de que emerjan y vuelvan a iluminar la tierra. Vayan a demostrar que son mis hijos y yo estoy con ustedes, para que vuestra fe sea una luz que ilumine el mundo, que está en tinieblas. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Jesucristo. Luchad, hijos de la luz, ustedes, a los que ven que el tiempo del fin está cerca. El orgulloso Satanás se vence con la humildad de María. Así que, mantente escondido, sé bueno, no te dejes ver. Siéntete lo más humilde posible y no intervengas ni confundas. Nuestra Señora triunfará con su ejército de pequeños humildes, por lo que, con la humildad de los pequeños, con sus sacrificios, la reparación de las ofensas hechas a Dios, con pequeños sufrimientos y la oración del rosario, siendo el talón de María. Pasotti decía: si buscamos nuestra perfección en la santidad, todavía no seremos liberados de nuestro egoísmo y seguiremos siendo hombres pobres. Después de todo, querer la santidad es básicamente una imperfección, porque es un deseo para nosotros mismos. Es decir, la perfección no es nada más que el amor, y el amor implica un olvido de nosotros mismos. Entonces,
Para salvar y luchar contra esto, María accede también a través de la oración y la reparación de los pecados. Esto es lo único que podemos hacer y debemos hacer para la salvación de nuestras almas y las almas de los que nos han sido confiados. Alabados siempre sean los santísimos corazones de Jesús, José y María. Dios los bendiga.